Bien. ¿Se ve bien, no es cierto? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno. Bueno, hoy vamos a... Vimos ya lo que es la unidad 1, que es la Biblia, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Ambas, la organización, un poco de los libros, de los que tratan, qué sé yo. Vamos a ir igual profundizándola después con algunas cositas. Esta cosita la vimos, como qué idiomas tienen, el orden de los libros, de dónde vienen, cómo se dividen, traducciones, el Intertestamento. Después habrá un poquito acá que también vimos, pero ahora lo vamos a arrancar de cero, un poco de cuestiones que surgen de ejercer el cristianismo, porque el cristianismo no es una religión de declamación, o sea, no es solamente para que dice, sí, sí, Señor, como dice Jesús, sino para los que hacen mi voluntad. Y un poco de eso es un tema sencillo y muy, muy difícil, muy difícil. Cualquiera que se mira hacia adentro se da cuenta que muchas veces uno comete errores que dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué? Un poco a muchas personas suelen atormentar estas cosas y tampoco es la idea de la Biblia, mucho menos del Nuevo Testamento, mucho menos de lo que es la buena noticia. Justamente el Nuevo Testamento trae el Evangelio, y el Evangelio es la nueva o la buena noticia, y no es la noticia de la culpa, la noticia de deber por cumplir, la noticia del dolor, sino la noticia de la salvación. De que a pesar de todo eso, como somos, lo que hacemos, lo que hemos hecho, lo que todavía vamos a hacer, pues vamos a seguir equivocando, que a pesar de eso hay restauración a partir de la figura central para todos los cristianos, pero central de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay cristianismo. Decía Pablo, sin resurrección vana es nuestra tarea. Y lo que quería decir Pablo, o sea, sin resurrección vana es nuestra tarea, es que si no creemos en que Dios hecho hombre murió y resucitó por justamente esas aflicciones nuestras, por esas culpas nuestras, por esas cuestiones que nos pesan, entonces la tarea del cristiano, de la difusión del cristianismo, de la paz a través de los valores cristianos, es vana, o sea, no tiene valor, no tendría sentido, ningún tipo de sentido. Entonces acá, y ahora recuerdo bien en qué punto quedamos en la clase anterior, habíamos visto en esta primera parte de la segunda unidad algunas palabras o frases con imágenes claves de la Biblia. Por ejemplo, los cielos. Cuando la Biblia habla de los cielos o del cielo, es complicado saber si está hablando de el trono de Dios, si está hablando de dónde están los astros, la luna y las estrellas, de qué está hablando. En realidad, depende de la porción de la Biblia que leamos, está hablando de una o de otra cosa. Tiene diferentes valores. Eso es muy importante, no darle el mismo valor a las palabras o a la imagen en distintos lugares de la Biblia. Un poco también sirve el contexto, ¿no es cierto? O sea, si estamos hablando del trono de Dios, los cielos están hablando de ese trono. Si, por ejemplo, como acá el Salmo 19.1, que dice que los cielos nos cuentan de la gloria de la creación de Dios, está hablando de las creaciones de Dios como el sol, las estrellas, la luna, se está hablando de eso. Y es muy importante hacer esta distinción. Eh, acá sí, acá sí, hay un tema clave, que es
La Trinidad es la Trinidad involucrada. ¿Qué es la Trinidad? La Trinidad es un corte definitivo que el cristianismo hace del judaísmo. O sea, si algo separa al cristianismo del judaísmo, es justamente, claramente, el dogma trinitario. O sea, que lo que nosotros creemos de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Y eso es lo que significa Trinidad, significa tres en unidad, triunidad, de ahí viene Trinidad, tres en unidad. Lo que significa que nosotros no creemos en tres dioses, sino en un solo Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. O sea, que es creador, que es santificador y que es... A un segundito, creo que la quedando gente. Un minutito. No, ahí está. Creador, santificador y que restaura, digamos, nuestra relación definitiva de la raza humana con Dios. La raza humana es criatura y Dios es creador. Entonces, cuando hablamos del Padre, una de las formas de decirle el planificador, el arquitecto del universo, pero el Hijo también es acción creadora. El Hijo también está presente en la creación porque es un solo Dios, atemporal. Dios se hace hombre en un momento de la historia, así como en un momento de la historia salvó al pueblo judío de los egipcios, así como en un momento de la historia, las manifestaciones de Dios, para que el ser humano las pueda entender, son temporales. En la historia humana aparece Dios y actúa. Sin embargo, ese Dios no tiene tiempo. Ese Dios no tiene tiempo. Nosotros sí lo percibimos de esa manera, y por eso cuesta mucho, una definición filosófica muy profunda, entender qué es Trinidad. ¿Por qué decimos Trinidad y no decimos un solo Dios? No decimos unidad. En realidad, siempre estamos hablando de un solo Dios. Y eso tiene que estar clarísimo. No siempre está claro. Uno por ahí escucha algunas cosas que te das cuenta que no está claro. Y una cosa que debe ser extremadamente aclarada es cuando hablamos de Trinidad, decimos que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, y que todo lo demás no es Dios. Dios, y esto tiene que quedar clarito, Moleno, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo te digo porque puede ser pregunta de examen. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Todo lo demás no es Dios. O sea, no hay ninguna persona humana, por más rango que tenga, que pueda ser considerado con los atributos de Dios. Solo Cristo, Padre y Espíritu Santo tienen los atributos de Dios. Todos esos atributos que tiene un Dios que es atemporal, omnisciente, omnipresente, todo lo sabe, en todo tiempo está, en todo lugar está, y trasciende a todas las épocas, ¿no es cierto? Y puede hacerse presente en la historia como hizo presente Cristo, que es Dios hecho hombre, hecho un niño que creció, que dio su vida para restaurar esa relación del ser humano que estaba muy golpeada, digamos, de alguna manera con Dios, donde Dios permitió mucho tiempo una relación hacia Él que no era la que le hubiera gustado del comienzo, y Cristo vino a traer una nueva relación de misericordia, de amor por el prójimo, de simplificación ritual, de alguna manera, todos estos mandamientos que los judíos cumplían, que estoy seguro, pero más de 600 creo, en el Antiguo Testamento, y muchos más en toda la Biblia. Era imposible que una persona cumpla 600 mandatos para ser salvo, por más observador que sea, a algunos se les puede pasar, sin contar con que tenemos pecados de palabra, de pensamiento, de obra, de omisión, hay muchos tipos de faltas que cometemos. Por eso, la nueva noticia, la buena noticia que recibimos de parte de Cristo, es que eso quedó en el pasado para tener otro tipo de oportunidad, otro tipo de vida, otro tipo de, digamos, de esperanza también, ¿no? Respecto de nuestra propia vida, un poco más también de amor propio y bueno,
tratar de vivir, que lo que Cristo quiere y lo que Dios quiere es que tengamos una vida feliz. Y es muy difícil de entender, porque son muchas las fuerzas que hablan en contrario de eso, pero si uno toma estas palabras que estamos viendo ahora acá y lee rigurosamente la Biblia, se da cuenta que en realidad el objeto, el objetivo, es nuestra felicidad. Lo que está escrito ahí es para nuestra felicidad, y no para nuestro castigo, ni para nuestra culpa, ni para nada de estas cosas que ha sido la propaganda por mucho tiempo también de la propia iglesia y de las propias iglesias de muchas de las denominaciones. Hoy hay un rescate importante de la misericordia y de la figura central de Cristo, porque Cristo sí es Dios. Y lo que no es Padre, Hijo, Espíritu Santo no es Dios. Por más, como decíamos recién, por más amor que Cristo le pudo haber tenido a sus discípulos, a su propia madre, a, a cualquier persona en la historia de la iglesia y del mundo, no son Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso tiene que quedar muy clarito, porque ese es el dogma cristiano. Eso nos separa de alguna manera nos dio una separación definitiva del judaísmo. Y el segundo dogma, dogma significa una ley de fe, ¿no es cierto? La segunda ley de fe que tenemos los cristianos, todos, es que Dios se hace hombre y nace en Cristo, o sea, se hace persona humana. Y necesariamente el creador se hace criatura para vivir con nosotros, para traer ese mensaje y para morir por nosotros, ¿no? Y resucitar sobre todo, porque de nuevo volvemos a lo que dijimos cuando comenzamos. Sin la resurrección, todo esto que estamos hablando, y estuvimos hablando, y que estamos eh, este, estudiando, no tiene sentido. Si no creemos la resurrección, nada tiene sentido. Todo es vano, decía Pablo. Todo sería vano. Esa es la llave, esa es la llave por donde se arranca con la fe. Y en la fe se crece, en la fe, digamos, tiene un poco también de trabajo. Eh, inclusive, Pablo fue muy gráfico con esto, diciendo, bueno, que la fe es muy importante, pero es mucho más importante la esperanza y el amor. O sea, eh, hasta dónde también uno puede rivalizar con cuestiones de fe que no comprende definitivamente o perfectamente o enteramente, que no vamos a comprender nunca como seres humanos, cuando en realidad estamos llamados al amor, y eso sí sabemos cómo se hace, eso sí tenemos una receta más clara, digamos, nos cuesta mucho más cumplir, pero una receta mucho más clara de cómo hacerlo, palabras de Cristo, palabras de los apóstoles, eh, nuestro mismo, nuestro mismo sentir se da cuenta cuando estamos haciendo el bien y el mal, eso es superior a la fe. Así que es muy importante entender las cuestiones de fe, tienen importancia central también, pero el amor, por sobre todo, sin amor la fe no tiene sentido, otra vez vana, otra vez esa fe no tiene fuerza, otra vez esa fe es reclamativa nomás. Perdón, sí, el humano cristiano, digamos, el cristiano, hombre o mujer, es un hombre o mujer de amor, no puede ser un hombre o mujer de disputa solamente, ¿no? Podría disputar con alguna cosa que está mal, pero tiene que ser centralmente una persona de amor. Y sobre todo, entender de que nosotros no somos dueños de la verdad definitiva, sino que la misericordia y el amor y el obrar de Dios eh, está fuera de nuestro alcance intelectual, totalmente fuera de nuestro alcance intelectual, eh, lo trasciende seguramente en una amplitud que no podemos ni siquiera valorar, ni siquiera valorar. Otra de las frases que está escrita en varios lugares es la frase en el principio. O sea, hubo un principio donde el género humano no estaba, y la Biblia cuenta, el Génesis cuenta, sobre todo el principio del ser humano y del pueblo elegido, y eso es muy importante de darse cuenta, si bien en la creación es universal, ¿no? La creación está hablando de la creación del universo, inmediatamente se va a centrar en el ser humano y rápidamente en la historia del pueblo que Dios eligió, que es el pueblo de los hebreos, estas 12 tribus,
que guió entre los pueblos del mundo, que eran muchos. Entonces lo que vemos que el Antiguo Testamento un poco se enfoca en esa historia de ese pueblo que es el pueblo elegido por Dios. Luego aparece el Nuevo Testamento con la venida de Cristo y la universalización de la obra de Dios y del accionar de Dios, donde quedó clarísimo de que esto que era para los judíos no es para los judíos solamente, sino para todos los que crean en Jesucristo, sean griegos, sean judíos, sean egipcios, sea lo que fueran en ese entonces, hoy podríamos decir fueran europeos, fueran aborígenes americanos, fueran africanos, o sea, no importa de dónde, ese mensaje es universal, es para todos, todos los que creen somos herederos de la misma promesa de Dios a las personas que creen. Así que hoy nuestro mensaje es un mensaje universal. Y estas palabras que estamos viendo acá en la placa tienen esa fuerza de hacernos reflexionar sobre estas cosas. Hablábamos del cielo, acá abajo vemos tres cielos, el cielo atmosférico, o sea, el cielo con nubes y con más cercano a nosotros, ¿no es cierto?, con la lluvia, el cielo del universo, que es el cielo que tiene las estrellas, el sol, la luna, y el trono de Dios como otro de los cielos. Entonces, depende del ciclo que leemos, vamos a ver que está hablando de uno o de otro de estos cielos. Siempre tener en cuenta que cuando leemos, tratar de leer inspirados por el Espíritu, pedir inspiración, eh, si no entendemos, preguntar. A veces también en las Biblias, vamos a ver, cuando estamos leyendo hay una letrita dice C o D, y abajo hay una referencia a otro texto bíblico. Esas referencias son para justamente ampliar conceptos que no quedan claros. Por ejemplo, cuando dice una palabra que no entendemos, y ahí tiene una letrita, nos quedamos abajo, vamos al otro texto bíblico que está referenciado, y ahí seguramente hay una explicación de lo que estábamos leyendo. Eso es una concordancia que le fue puesta al texto para justamente que ayude al lector que no está habituado a algunas palabras, algunas frases o algunas cosas que parecen raras. A veces son paralelos de otros textos donde no es idéntico, pero es parecido, también está señalizado. Y está muy bueno esos libros porque abre la imagen de lo que uno había entendido. Y en otras palabras más, vamos a ir pasándolas, dice, la tierra se creó para ser habitada. Y bueno, eso un poco, eso es importante, tiene que ver de alguna manera con cuál es el objetivo que, que Dios tiene, cuál es el objeto de que el hombre exista, cuál es el propósito del hombre en la tierra. Bueno, dice, uno de los propósitos es para que habitemos. Otro de los propósitos muy importante es que fuimos puestos mayordomos de la creación, o sea, eh, la creación, hoy se habla de la ecología, finalmente, ¿cómo pasan las cosas? Porque mucho tiempo no se le dio mucha bolilla al tema de la, de la ecología y del cuidado, de la creación. Sin embargo, en tiempos modernos, que es un tiempo mucho menos religioso, de alguna manera, en lugares más urbanos, acá en Crespo, en Libertad San Martín, o en otros pueblos más pequeños, Ramírez, todavía la religiosidad es importante, pero va en franca disminución. En Europa es muy disminuida, tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante, o sea, no es una cuestión del catolicismo, del protestantismo, sino del movimiento cristiano en general. Eh, Sin embargo, un movimiento como la ecología rescata cuestiones que ya la propia Biblia, desde el Génesis, la ponen como fundamento también. Porque Dios puso al hombre como mayordomo de la creación, o sea, cuidador de la creación, de alguna manera, no para destruirla. En ningún momento fue el objetivo, bueno, esto está construido para que lo destruya. Todo lo contrario, justamente todo lo contrario. Y hoy, por ejemplo, estas cosas se rescatan y las iglesias mismas los rescatan como un valor muy antiguo que olvidado, por decir de alguna manera, de la religiosidad, que es parte también de nuestra fe. Es parte de nuestra fe
cómo tratamos a nuestra casa común, que es la casa que vamos a dejar a nuestros hijos y nosotros mismos vamos a habitar en los próximos años. Bueno, después tenemos otras palabras fuertes como incrédulos. Estos vamos tomando algunas palabras acá que se explican. ¿Quién es un incrédulo? Dice que Dios lo llama necio y está hablando de un salmo. Este, los fieles y los infieles también son palabras que suelen utilizarse. Hay este tipo de palabras, eh, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, los fieles o los creyentes son los que creen en Jesucristo. En el Antiguo Testamento es un poquito más difuso eso, porque estamos hablando de una historia mucho más larga, de una religiosidad diferente en el templo y en la sinagoga. Y en el cristianismo eso se ha resumido en Cristo, en la centralidad de Cristo y en la fe en Jesucristo y en su resurrección como base de todo, absolutamente base de todo. Es interesante que hacemos un paralelismo judío, hay mucho paralelismo judío-cristiano, muchísimo, en cuestiones de fiestas religiosas, en cuestiones de fe, en cuestiones religiosas más domésticas, como por ejemplo las iglesias. Sabemos que el judaísmo hasta el año 70 después de Cristo tenía su templo, donde era el centro de la adoración de todo que era judío acudía de alguna manera, en alguna vez en su vida al templo, o todos los años de peregrinación al templo, como bien registra el Nuevo Testamento. Jesús, en estos 12 años, se pierde en Jerusalén, supuestamente, se le pierden los padres, cuando estaba en el templo hablando con los sacerdotes y con los maestros de la ley. Eh, Ese templo era el centro de la vida judía, hasta su destrucción, anticipada por Jesús, antes de su muerte. Y lo otro que tenían los judíos era lo llamado sinagoga, que era el lugar donde se leía la palabra y explicaba. Muchos textos bíblicos de Jesús en las sinagogas explicando la palabra de Dios. Así como iban al templo, también iban a la sinagoga. En la sinagoga habían libros, por ejemplo, el libro de Isaías, o que eran rollos. Se abría el rollo y se leía la porción del día. Costumbre que de alguna manera los eh, cristianos heredamos de la iglesia judía, y tenemos también templo y tenemos también, o sea, hay lo que se llaman cultos, digamos, con sacramentos, y lo que se llama culto de la palabra, que sería algo más como una meditación sobre la palabra de Dios. Hay distintas formas de adoración que subsisten de alguna manera a partir de esas cuestiones judías más domésticas de la organización religiosa. O sea, nosotros también tenemos un orden de culto diferente para la Santa Cena, para el bautismo, y que para la otra ocasión más común, digamos, más de lectura de palabra, de predicación, de otro tipo de celebración. O sea, conviven de alguna manera las dos cosas. Inclusive, fuera del templo se produce mucho las cuestiones de la oración, las cuestiones de cuando se juntan grupos que hacen devocionales, que son celebraciones más sencillas, digamos, donde se festeja de alguna manera la palabra de Dios y se piensa sobre eso, y se razona sobre eso y se debate sobre eso, y bueno, eso también alimenta la fe de otra manera. Todas estas cuestiones vienen de alguna manera de una experiencia anterior judía, podemos decir, o tienen raíz ahí, hecho raíz ahí. En el catolicismo es bastante más notorio, al mantener la figura del sacerdote y de un sacrificio que sería la misa, es más notorio, digamos, su pertenencia a la raíz judía del templo, que las iglesias protestantes y las iglesias adventistas o evangélicas en general, eh, que está más, no están paralelo tan exacto, sino hay alguna cuestión de parecidos que no son tan parecidos como en el caso de la Iglesia Católica. Eh, Otras cuestiones, por ejemplo, la creación en 7 días, y esto sí entra
en el examen de admisión, esto entra en varias preguntas, donde de alguna manera hay que entender el orden que tiene, digamos, que tuvo la creación según el texto bíblico, empezando por la luz, empezando por la expansión, la separación de los cielos de la luz de la oscuridad, la tierra seca y las plantas, el sol, la luna, las estrellas, aves y peces, animales terrestres y ser humano, y el séptimo día es el sábado, el día de descanso donde Dios no hizo nada, ya descansó. Y es importante el concepto, porque, a ver, uno dice, eh, cuando uno está todo el día trabajando, te va a pasar seguramente alguna vez, Marlene, o en tu caso, tus padres, o has visto a alguien seguramente trabajando y trabajando y trabajando, y Dios mismo dijo, este día descanso, se tomó un día de descanso, el séptimo día descansó, y ese séptimo día fue santificado por su descanso, y es muy importante como imagen, más que nada en lo que son, en lo que es ahora un poco nuestra realidad, ¿no? Donde parece que el descanso es malo, parece que yo tengo que hacer algo o sí, no es posible que yo no lo haga, ¿no? Y el descanso tomado como, digamos, como un valor bíblico, como de alguna manera como una sugerencia o mandato de Dios, como un mandamiento, es importante. Es importante, Dios sabía que era importante para el ser humano también, y por eso también lo tenemos como un mandamiento, ¿no? Entonces, es un gesto fuerte, vos decís, ¿para qué tiene que descansar Dios? Si uno te pone a pensar, en realidad, habla un poco de la grandeza de Dios y de la falta de humildad de la persona, y de alguna manera ha servido a lo largo de la historia este mandamiento para que hasta los esclavos descansaban. Claro, es importante porque uno piensa, si te vas para atrás en la historia, Marlene, te vas a encontrar con un trato muy feo, muy malo a los negros o a personas que eran considerados de baja categoría, desterrados o endeudados, que los sometían a vejación, o sea, a maltratos, a cuestiones horribles, le mataban a los hijos, cualquier cosa, o sea, todo era válido para el acreedor o para la persona que era tu amo, si fueras un esclavo, ¿no? Horrible, horrible estas cuestiones, supuestamente eh, uno ve dentro de la iglesia estas cuestiones no deberían haber pasado, pero bueno, tienen también su parte en la historia, eh, pero, pero bueno, la idea es, eh, es Dios mismo, en su texto, desde el Génesis ya, comienza hablando del día de descanso. Entonces, ese día también, esta pobre gente descansaba. Esta pobre gente también tenía su paz, tenía un día de paz. O sea, finalmente el día que Dios había destinado era el día de paz para todos, para todos. Y fue importante para muchas personas que pasaron muy mal, fue muy importante este día de descanso. Ser humano a imagen de Dios, formado de tierra. Muy importante, esta cuestión es muy importante. Que el ser humano sea imagen de Dios, ¿qué significa esa imagen de Dios? ¿Qué es Dios? No, que es imagen de Dios, que tiene algo del Creador, que el Creador le confirió ese espíritu, parte de su espíritu, que está dentro nuestro, que habita en nosotros, digamos, y que intenta por todos los medios tener esa llama prendida que nos acerca al Padre, ¿no? Tenemos algo de Dios, Dios nos dio algo de Él para tomarnos como sus hijos, ¿no? Tomarnos como sus hijos. Entonces, eso es una cuestión propia del género humano y no de las demás criaturas de Dios, del género humano. Tenemos algo de Dios, en algo nos parecemos a Dios y, y trascendemos en nuestra vida, tiende a Dios, viene de Dios y va a Dios. Dios da y Dios quita. Y no está permitido quitarle la vida a nadie porque Dios da, Dios quita. Somos parte de ese Dios y volvemos a Dios. Es difícil también como concepto teológico, muy difícil, pero en realidad lo que tiene que confortarnos es que
Por ahí uno se siente que uno es menos acá, más acá, el otro tiene, a ver, del, del más al menos, del menos al más, todos tenemos parte de Dios. Todos tenemos y somos parte de Dios y vamos a formar parte de Dios. No hay uno solo que no. Esa parte es muy importante. Tenerla en claro, digamos, cuando uno está apretado en la cabeza, uno dice, no, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo estoy maldito o estoy alguno? No, no, eso no es posible, porque tenemos parte de Dios. Y por lo tanto, toda persona es rescatable. Toda persona es rescatable. Lo que no hay que hacer, a veces uno comete un error de pensar que uno es todopoderoso y puede rescatar al otro. No siempre es posible eso. Le diría que la mayor parte de las veces no es posible. Sí, lo que podemos hacer es escuchar y buscar ayuda de alguien que sepa ayudar. Hoy es muy importante porque interesante también de que muchas personas están preparadas para ayudar técnicamente y espiritualmente. Y por ahí nosotros no. Depende del rol que tengamos. El acompañar, todos acompañamos. Todos podemos acompañar, pero no sé si siempre podemos ayudar. Acompañar y escuchar, sí. Eso sí, podemos orar por los demás, podemos eh, colaborar en las cosas que están a nuestro alcance y que nos piden, pero si detectamos un problema, una cuestión que nos supera, es importante buscar una persona que sepa cómo acudir a esos temas. Eso es muy importante. También hablo de una grandeza, porque a ver, ¿por qué yo puedo solucionar todos los problemas míos y del mundo? No, no es cierto, no es cierto. Hay que pedir ayuda por uno y por los demás cuando uno piensa que es conveniente. Bien, bueno, acá ya hay otras cositas más. Estamos viéndolas una por una y vamos a terminar de ver seguramente estas palabras. Lucifer versus Miguel. ¿Qué es esto acá? ¿Qué es Lucifer? Lucifer es el ángel de la luz. El ángel de la luz que cae y se convierte en Satanás, en lo que hoy conocemos como el diablo, ¿no? Originalmente era un ángel de luz. Hoy Lucifer habla del apocalipsis acá, habla de una guerra, de una batalla entre Lucifer y Miguel. Miguel es otro arcángel de Dios, otro de los ángeles principales de Dios, del trono de Dios, dice la Biblia, y es quien está en guerra con este Lucifer, con Satanás. Y esa guerra es una guerra eh, atemporal entre el bien y el mal también, que se juega dentro de cada espíritu, dentro de cada persona, y una guerra celestial también. También es un concepto místico, te diría más que teológico, importante, trascendente. Y uno dice, esto no existe, pero, pero tal vez sí existe. Y por algo hay cosas que te pasan que uno no lo sacuden, digamos, bueno, y es importante leer y entender un poco qué es esto de Satanás y, y de esa guerra eterna con Cristo. Puesto una figura, en el Nuevo Testamento, una figura del arcángel Miguel, representando a Jesucristo en esa batalla. Dice Ezequiel, que es uno de los profetas del Antiguo Testamento, que por qué se rebeló Lucifer y se convierte en Satanás, el orgullo, la falta de acatar las órdenes de Dios, es lo que lo llevó a esa situación de rebeldía y de, bueno, actual, digamos, personificación del mal, por decirlo de alguna manera. Un mal celestial, un mal que aprieta a la género humano completo, o sea, el género humano todo el tiempo está tentado por ese Satanás. La tentación que también Satanás quiso ejercer sobre Jesucristo, pero no tuvo suerte. Ahí sí que no tuvo suerte. Es la única persona con la que no tuvo suerte, Satanás, y por eso tenemos esperanza, porque hay una persona que no tuvo suerte que es Dios hecho hombre y es Jesucristo. Cizaña, muy interesante la palabra cizaña. ¿Qué es la cizaña? La cizaña es, Marlene, una plantita que es súper parecida al trigo.
Entonces, cuando vos sembras trigo y va creciendo, te crece la cizaña, y vos decís, ¿es trigo o es cizaña? ¿Lo arranco o no lo arranco? Vos sabés que la cizaña no produce trigo, sino que de alguna manera ahoga el trigo. Entonces, acá la Biblia iguala a la cizaña a esas personas que tratan de ahogarte, a esas situaciones que tratan de ahogarte, a esas cosas que no te quieren dejar ser buena cristiana, que no te quieren dejar ser buena hija, buena hermana o buena compañera, a esas personas o esas situaciones que te llevan a la tentación, lo igual a la cizaña. Lo que pasa es que la cizaña, hasta que es súper grande, no sabes si es o no es trigo. Entonces, ¿cuándo separar el trigo de la cizaña? ¿Cuándo cortar una cosa de la otra? Cuando recién están los frutos muy maduros. Y es una imagen muy fuerte de la Biblia,